Héctor, ¿querías comentar algo hace rato? Sí, además que nada, te quería decir de que la única parte que le falló a Lovecraft en la parte de describir un color es de que realmente no puede existir un color dentro de lo que se conoce como la ranja de los colores visibles, o sea, los colores que van Mm, desde el azul hasta el rojo. ujú. Sí, sí, sí. Pero lo que se puede también interpretar es de que emitiera en un color en específico que representara la emisión de un elemento químico Ujú. conocido en la Tierra, pero que por mecánica cuántica sea muy improbable de que esa transición, o sea, el mecanismo atómico que genera esa emisión en ese específico color sea muy improbable, o sea, que la probabilidad de que eso suceda es casi cero. Entonces, el hecho de Ajá. que lo estás observando significa que entonces hay algo raro, que algo que está sucediendo ahí, ¿por qué está sucediendo eso? Ujú. Entonces, pero aún así, eso tendría un color dentro de nuestro espectro visible, Sí. pero la probabilidad de que eso ocurra es muy baja, es cero. Ujú. Entonces, más bien eso es como que interpretarlo desde el punto de vista ya más moderno. Ujú. Yo creo que en esa parte del color era la forma en la que de Lovecraft estaba interpretando lo que en esa época era, eh, bueno, ya la espectroscopía en esa época ya estaba bastante avanzada, pero todavía se estaban haciendo investigaciones respecto a las implicaciones de la mecánica cuántica en la espectroscopía. Lo del, ¿cómo se llama? La catástrofe de ultravioleta. No, o sea, por Todavía era ejemplo, un poco más antes. es que la espectroscopía se puede explicar desde la mecánica cuántica, pero se puede Ujú. también explicar con ciertos métodos de la mecánica clásica, pero muy, muy, muy básico. Entonces, en esa época todo se estaba apenas descubriendo. Y entonces es Ujú. también lo que le llamaba mucho la atención a Lovecraft y lo quiso implementar en su escrito. Pero no es, o sea, si lo quieres ver desde un punto de vista más estricto, no es de que exactamente hay un color que no veas, sino que simplemente hay una especie de emisión en una cierta longitud de onda que la probabilidad de que eso ocurra es muy baja, o sea, cero. Ajá. Y por eso es que también decía de que en el espacio hay colores que no vemos, y eso ocurre realmente. Claro. Bueno, no colores, sino emisiones que no deberían de suceder. Por ejemplo, cuando tú ves la nebulosa de Orión, en ciertas longitudes de onda, tú vas a ver que hay ciertas emisiones de luz en esas longitudes de onda en específico. Pero si tú te vas al laboratorio, es prácticamente imposible reproducir eso. En el Ok. espacio se dan condiciones extremadamente no adversas, pero sí grandes, como para que esas condiciones se puedan cumplir y que se emitan esas longitudes de onda, que en la Ujú. Tierra es prácticamente imposible. Y por eso solamente suceden en el espacio. Ujú. Ok. A ver, déjales, comparto una imagen, a ver si sí lo pueden ver. Sí, claro, por supuesto. Así. Bueno, este es el principio básico del espectroscopio, ¿no? Pasa la luz a través del De la prisma, espectrografía. ajá, espectrografía y se descompone en diversos colores. Entonces, en astronomía, pues, lo que lo que hacen los astrónomos hasta la fecha es de que esto lo estudian y obtienen franjas bueno, líneas como esta. Y a cada línea, pues representa un elemento químico, ¿no? Aquí, Sí. pues, en este ejemplo, de la luz que viene de estas imágenes astronómicas, pues de ahí lo sacan a este modo de espectro y lo estudian, ¿no? Ahora, Sí, sí. un espectroscopio viejo de la época, Sí. vendría siendo algo como este. Este, sí, esta, claro. cos- esta cosita de aquí, donde pasa la luz en un lado, aquí dentro está el prisma y por el otro lado uno está viendo y es cuando ve las líneas. Estos instrumentos también eran, bueno, son caros, bueno, a la fecha son caros, pero también eran populares entre los astrónomos de la época. Sí, sí. Y Ujú. recordemos que Lovecraft durante mucha parte tiempo en su juventud, Sí, le tocó visitar, ¿no? El observatorio allá en Providence, ¿no? sí, Escribía claro. una columna de astronomía en el periódico y creo que intentó Ujú. fundar una sociedad astronómica de Providence ahí en la parroquia local,
pero ahí sí no sé. Bueno, tú eres más experto en las anécdotas de ese estilo. Él iba con un amigo que era astrónomo, Ujú. precisamente ahí al, ahí al telescopio, ¿no? Que había Ajá. en la universidad. Y de hecho, igual les busco después una imagen del mismo Ujú. eh, observatorio. Déjenme ver si por aquí tengo una imagen en el libro. No, es que creo que eso está en otro texto. Y Ujú. porque no lo veo ahorita. Y como esto es más de escritos pasados, lo que sí tengo aquí a la mano, vean, Ajá. qué interesante. Esto es precisamente un planisferio estelar que fue de Lovecraft. Ujú. Ese planisferio y el telescopio eh, fue entregado a Husserl por la tía Annie después de la muerte de Lovecraft, ¿no? Y ahora es propietario la sociedad de August Derleth en South City, Wisconsin. Ujú. Vean ustedes, esto era con lo que Lovecraft luego estaba viendo el cielo para ver Ajá. la localización de las estrellas. Sí, así es. Interesante. ¿Sí? No sé si quieren, lo vuelvo a poner en plano. A ver, así ya se ve bien, ¿sí? Star o Planetary Finder. Ujú. Vamos a ponerle. Ok. ¿Sí? Interesante, ¿no? Y cómo él hacía sus cartografías. Aquí hay varias imágenes que están geniales. Ah, él las dibujaba. Sí, Sí, porque sí supe de que tiene un diario, existe un diario con sus notas cuando hacía sus observaciones. E incluso tiene unos dibujos así muy bonitos de Júpiter y de otros planetas cuando hacía su astronomía de aficionado. Entonces, sí, deja ver si encuentro también una imagen por acá. Porque sí, sí, creo que salen en el Necronomicon Press, creo, que vendían ahí algunas fotos sí. de su diario. Sí, ha habido nuevas ediciones también. Ya tenía aquí The Light Observatory, era el nombre que buscaba. Fíjense cómo a veces, ¿no? Sin querer lo buscas y no. Y ahorita de momento lo vi y salió el lugar. Sí, suele Pero la imagen era la que estaba yo buscando. Pero bueno, el punto que también quería comentar, volviendo al color que cayó del cielo, Ajá. eh, pues no sé, por ejemplo, Roberto, ¿qué piensas al respecto sí, claro, ¿qué piensas precisamente de los personajes de la historia? Bueno, los personajes, como generalmente el mismo Lovecraft lo comentó en sus notas sobre escritura de literatura de terror, Ujú, mal traducida como en notas sobre los escritos de literatura fantástica, ujú, pues él decía que no se trataba tanto de que los personajes fueran los protagonistas, sino los acontecimientos. Y efectivamente, pues a lo largo de todo el relato, que es justamente el gran mérito que tiene, pues es esto realmente lo que sobrepasa o lo que permea por encima de todos los acontecimientos. Los personajes pues realmente son, por decirlo de alguna manera, daño colateral de lo que sucede y el verdadero protagonista pues es el color. Yo diría que la mejor frase que podríamos mencionar dentro del mismo relato, o sea, una frase escrita por el propio Lovecraft dentro del texto y que se remite perfectamente a lo que Héctor decía hace rato, es que provenía de regiones desconocidas y por lo tanto obedecía a leyes desconocidas. sí, sí, Así que por lo tanto, pues de esta manera yo creo que podemos darnos a entender un poco lo que Lovecraft no menciona, pero quiere dar a entender a través del relato, pues que realmente, y más considerando la época en la que sucedió, que bueno, hay que recordar que son dos épocas dentro del relato, una que es en la que ocurre el incidente con el color
y otra en la que escucha el relato el narrador de la historia, que es más de 30 años adelante. Entonces estamos hablando más o menos, si no recuerdo mal, porque sí lo mencionaba Lovecraft, es más o menos alrededor de 1886 cuando ocurre el incidente, y estamos ya más o menos, pues creo que de hecho más o menos por la época en que escribió realmente el relato, que fue en 1928, cuando el narrador de la historia se entera del incidente correctamente. Entonces, pues estamos hablando de una brecha que todavía resalta aún más la ignorancia que hay acerca de todos estos acontecimientos o fenómenos cósmicos. De hecho, pues efectivamente es un detalle que me puse a pensar de cierto tiempo para acá, y de hecho no lo mencioné en la tesis, hubiera sido quizá un detalle muy interesante, justamente el incidente de Tunguska, que efectivamente yo considero que Lovecraft debió de conocer el incidente, y aparte, pues las investigaciones que se hicieron más o menos en esa época en la que también se escribió el relato. Entonces, de alguna manera, pues finalmente la cuestión de Tunguska, a pesar de que hay ya obviamente más pistas y más detalles sobre lo que sucedió, pero todavía no ha podido ser aclarado completamente. Entonces yo creo que eso es algo de lo que Lovecraft se nutre bastante bien en el relato para transmitirlo en el relato. Y de esta manera, pues darnos a entender de que la ciencia, pues la ciencia no está fuera del tiempo, como lo están muchos de sus personajes o muchos de sus criaturas. Pues la ciencia no está fuera del tiempo, porque finalmente es algo que pertenece a la especie humana, y por lo tanto, pues siempre se queda un paso atrás. Bueno, un paso atrás todavía creo que sería muy optimista. Más bien se queda muchos pasos atrás con respecto de la realidad que trata de explicar, la realidad que trata de estudiar. Sí, sí. Sí, sí. Sí, Bueno, ahorita digamos que es como que nuestro primer bloque de esta emisión, nuestra primera parte, y en la siguiente parte seguiremos comentando también detalles al respecto, y por supuesto, ¿no? También sería interesante que platiquemos un poquito de ahora la trascendencia, ¿no? De esta obra del color que cayó del cielo a lo que son otras artes, ¿no? Ahí hablamos la literatura, ya lo ligamos a lo que es la ciencia. Bueno, pues nos falta ver, hay al menos dos versiones de cinematográficas dedicadas al color que cayó del cielo. Entonces podríamos comentar algunos detalles en el siguiente bloque. Y por otro lado, también en las historietas que ha habido respecto al color que cayó del cielo. Ahí tengo algún material que mostrarles que está interesante. Así es. No sé, algún comentario, saludos que quieran mandarle a alguien en particular ahorita. Pues, como dicen por ahí, saludos a mi mamá que me está viendo. Muy bien. Héctor. Héctor, desde Estados Unidos, pues, también. Sí, saludos a los que me estén viendo. Muy bien. Roberto. Pues también a todo el auditorio que esté en el momento y el que vaya a estar más adelante. Que vaya a estar. Pues sí, se dan cuenta que ahora sí somos los que vigilamos desde el tiempo, de alguna forma, como ahora estamos vigilando a través de estas redes sociales. Es un cambio, ¿no? Después de las ondas hertzianas, ahora es a través de otra forma en que vigilamos desde el tiempo. Ahora es a través de la fibra óptica, ¿no? Así es. De las líneas de internet. Y próximamente el 5G, ¿no? Muy bien. Y que por cierto, ya ven que el lanzamiento que se tenía pensado para el día 27 de mayo, ¿no? De esta nave. Pues, sí, de la de SpaceX. No se dio. No se dio por condiciones. Por mal clima. Sí, esperemos que más o menos ahorita, pues ya este programa ya se haya aireado, digamos, que en la red, cuando ya haya despegado, ¿no? La nave, ¿no? Pero bueno, no, ahí veremos, ¿no? A ver qué sale primero, ¿no?